¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Mike, el Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, Diego Segovia, Martín, el querido amigo Marcelo Ares, entre tantos, los amigos Nico Escarone. El canal cuenta, como digo siempre, con la colaboración desinteresada y muy profesional del querido Miguel, y la colaboración de igual modo del amigo Gregorio Casa, como también así con los aportes del amigo Ubaldo, gran persona, la verdad, gente que uno le agrada intercambiar opiniones, experiencias, hablar, ¿por qué no?, aprender o enseñar algo. También el saludo al amigo Adriano Track, gran persona, y digo gran persona porque verdaderamente uno se da cuenta en la esencia de uno, que son buena gente. No lo digo porque me dejen genio, ídolo, maestro. Quizás con muchos de ustedes por ahí intercambiamos algunas cosas de la vida personal. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen acceso a mi Instagram, donde yo no he dividido cuestiones técnicas y cuestiones profesionales o cuestiones del canal. Ahí subo todo lo que es mi vida, pueden ver mis hijas. Algunos me dicen que es un error, porque soy una persona que por ahí genero más enemigos que amigos, pero bueno, nada, ya está. Es como se fue dando la situación, pero por eso agradezco haber llegado a personas como Adriano, como Fede, como F.R.R, el amigo CF Servicios Eléctricos, un montón de amigos, Rubén, Manuel, Alejandro, que no se pierde un video, Alejandro Galteiro. Disculpen que hice un poquito más larga la presentación, pero bueno, les tengo que dar el reconocimiento que se merece cada uno de ustedes por estar cada noche escuchando, a veces media hora, o a veces una hora, o quizás muchas veces ha pasado que hemos hecho sagas de 1 hora y media. Bueno, domingo de Pascua, se está alargando a llover, pero nada, no quería faltar a la charlita que tenemos cotidianamente. Estamos abordando lo que sería el curso de gas. Tengo que hacer esta salvedad, no es perder el tiempo, es simplemente decir que todos los contenidos que yo vuelco en estas clases, vamos a llamarlas humildemente, dado que tengo el título habilitante para poder darlas, pero bueno, no me gusta jactarme de ese tipo de cosas. Prefiero que me vean como un gasista que trabaja y cuenta experiencias. Todo esto que yo estoy diciendo está avalado por un reglamento de más de 600 páginas que, bueno, tenemos que saber, quizás olvidándonos algunas cuestiones producto de que por ahí no se utilizan tanto o ya están fuera de época, en un reglamento de 600 páginas. O sea, todo esto a lo que voy, que tiene rigor técnico, lo puede certificar cualquier inspector, que puede darse el caso que esté viendo. De hecho, hay algunos amigos que me miraban los videos y trabajaban en Metrogas, así que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, si bien hay algunas diferencias. No lo pueden cotejar ustedes mismos en el reglamento de gas. Ya nos vamos a ir metiendo, si es que no se les torna aburrido, en la parte de cálculo, porque ya aprendimos a desarrollar una instalación, ya aprendimos por dónde debe pasar una instalación, ya
sabemos más o menos instalar artefactos, ya tenemos más o menos ventilados los ambientes. Y digo los más o menos porque no nos hemos metido de lleno en lo que llamamos la bolilla de la situación correspondiente. Por ejemplo, no hemos abordado ventilaciones, sí hemos hablado de dónde y cómo y por qué, pero no el tema completo. Lo mismo que, bueno, el desarrollo de cálculos de longitud equivalente y por qué se llega a la conclusión de poner caño de 1 pulgada, por qué poner caño de 3/4, por qué poner caño de media. Estamos sorteando algunas bolillas, como le llamamos. ¿Por qué? Porque estos videos, estas charlitas, están orientadas al muchacho que mañana tiene que ir a cambiar un termo y quiere saber más o menos qué tiene que hacer para que quede relativamente bien. No le interesa mucho saber cómo se desarrolla el cálculo de un equipo básico de gas envasado. O sea, entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir obviando. Sí lo vamos a abordar, porque hay gente que le interesaría saberlo completo. Pero bueno, esto es así. Esto va orientado en base a las consultas que me dejan en Facebook, en Instagram, o acá mismo en los comentarios. A veces dicen, habla de esto porque... Y yo los entiendo. Si yo me pongo, como dije, a describir una batería de cilindros de 45 kilos, quizás hoy es poco aplicable. Pero bueno, por eso, como ya estamos en un periodo un poquito más avanzaditos en lo que quizás éramos una semana atrás, que no sabíamos nada, vamos a decir, ¿no? Si bien acá hay gente que sabe y sabe mucho, pero arrancamos de cero. Tecnología del gas. Me tomé el trabajo de anotar unas 5 preguntas, tenía más para anotar, pero después no me da el tiempo. Y por ahí me empiezo a acelerar y después cuando veo cómo quedó, digo, me hubiese gustado decir esto o aclarar un poquito más esto. Pero como dije, hay que profundizar en el tema. O sea, esto tiene una raíz y hay que llegar a la raíz. Si bien, como dije, queda esclarecido, pero está bueno saber el por qué, porque todo tiene una razón. Tano, callate, ya te entendimos, dejá de justificarte. Y vamos a la pregunta número 1, que me la volvió a hacer el mismo muchacho, que quizás se la comenté en un video que no tenía nada que ver con esto, que no era el curso resumido de gas. Pero bueno, evidentemente no lo vio y ahora se enganchó en serio con el tema. Y me pregunta... ¿Qué conviene? Si conviene termotanque o calefón. No es una cuestión de lo que conviene, son usos distintos. El calefón es un calentador de agua por circulación. O sea, mientras circule agua, mientras haya abierta alguna llave de agua caliente, alguna canilla, va a circular agua por intermedio de una serpentina que da vuelta alrededor de un quemador, y bueno, va a calentar agua y va a apagar en el momento que cerremos la canilla. Si bien ahora en los calefones hay algunos sensores que si se está levantando mucha temperatura en lo que vendría a ser el tiraje, cortan, o sea, apagan, ponen en corto la termocupla y se apagan. Pero créanme que si está todo como corresponde, o si estamos trabajando con calefones, por ejemplo, Orbis a botonera de la antigua generación, y nos queremos bañar durante 2 horas, 2 horas vamos a tener agua caliente. Yo los sugiero para familias numerosas, que bueno, por ahí no tienen ganas de esperar a que el termotanque haga un nuevo ciclo, por ahí no les es suficiente un termo de 120 o 150 litros y un calefón van a tener agua caliente una cantidad ilimitada de tiempo. ¿Qué pasa con esto?
que el calefón es más tallerista. Si bien están los que van a decir, yo lo tengo puesto y nunca lo tuve que tocar, bueno, me alegro por vos, pero hay muchos factores a tener en cuenta en un calefón, que es, por ejemplo, presión de agua, caudal de agua, o sea, altura de tanque, muchas cuestiones que por ahí hacen que se torne un poquito más complicado. La serpentina se tapa, o sea, producto de que está el agua en contacto con una llama muy grande para obviamente entregarla inmediatamente a servicio caliente a la temperatura que hayamos seleccionado mediante la botonera o mediante el dial. Bueno, va a haber una llama grande y en este caso sí la llama va a ser más grande o más chica acorde a lo que seleccionemos. Pero bueno, se genera sarro y se tapa. También se pinchan los diafragmas, también fallan los sensores. También hay que a veces poner una válvula de regulación de presión porque el agua circula muy rápido y no le da tiempo a calentarse. Hay que tener un par de factores en cuenta porque también hay distintas capacidades de cantidad de litros por minuto de agua caliente. Hay de 16, de 24. Bueno, eso va en base a cada familia. El termotanque, vamos a describirlo un poco, es un calentador de agua por acumulación. Entró agua, prendió el quemador va a permanecer prendido hasta que el agua que hay en el interior del termotanque llegue a la temperatura deseada. Una vez que llegó a la temperatura deseada, va a cortar y se acabó. No necesitamos otra condición que tener una bajada independiente de agua en 3/4 para alimentar el termotanque. Está el que dice, yo bajé del tanque con caño de 1 pulgada, puse una T con un buje de reducción, alimenté el termo, de ahí seguí con el agua fría y me anda perfecto. Está bien, yo también lo he hecho. ¿Cómo corresponde? En el colector, o a veces cuando no hay colector, se pone una brida y se manda una bajada independiente para el termotanque en 3/4, con su llave de paso, tanto arriba como abajo. Pero bueno, volvemos al concepto de termotanque. Termotanque va a tener el agua caliente una determinada cantidad de tiempo, ya sea por uso o porque simplemente se enfrió, va a volver a prender solo. Pasa mucho que llaman clientes, mucho muchachito, mucha chica que se está yendo a vivir sola y me dice, yo en la noche escucho que se prende el termo y nadie abrió ninguna canilla. Y bueno, es normal. Es para que cuando vos mañana te vayas a pegar el baño tengas el agua caliente, porque bajó la temperatura, bueno, el termostato habilitó el gas y prendió el termotanque. O sea, resumiendo, es un calentador de agua por acumulación, no necesitamos una presión de trabajo, obviamente hay presiones que lo hacen más ideal, menos ideal, pero si entrase un chorrito de agua, saldría un chorrito de agua caliente. Por ejemplo, pasa mucho que en algunos domicilios se comienzan a tapar los caños, los calefones ya no prenden. Entonces comienza me ayudo, abro la lluvia del baño, no prendió. Voy, abro la canilla de la cocina, bueno, ahí prendió, listo, cierro la de la cocina, me voy a bañar. Ya ahí estamos teniendo un problema en la presión. En esos casos, bueno, lo que habría que sugerir es decir, si el calefón está bárbaro, lo compraste hace 3 meses, cambia los caños y vas a tener el agua como corresponde y funcionando en buenos términos. Ahora, si tenés un calefón viejo y no querés romper la pared para cambiar los caños o no querés hacer una instalación exterior, lo que yo sugiero en esos casos es un termito de carga inferior
y ya queda solucionado. Va a entrar una presión, va a calentar y va a salir a servicio, quizás menos caudal, pero va a seguir funcionando. Después está en ustedes, amigos consumidores, clientes, acostumbrarse a lo que tenían en cuanto a duración de agua caliente con un calefón, a la capacidad que puede tener un termo que entre en las dimensiones de un calefón. No sé si soy claro. Estamos hablando de como mucho 52 litros, de los cuales la mitad está en recuperación, o sea que, bueno, espero haber sido claro. 2. Conversión de artefactos. Esto me lo preguntan bastante porque se dan los trabajitos de los muchachos que por ahí andan dando vueltas y salen de conversiones. Bueno, les comento. Tenemos que hablar de poder calorífico de un gas y el otro. Vamos a tener que empezar por ahí. Vamos a tener que incorporar el conocimiento que en un metro cúbico de gas natural, en el mejor de los casos, hay 9.300 calorías. 9.300, que generalmente el cálculo se hace en 9.000, pero podría ir de 9.000 a 9.300 calorías por metro cúbico. En el gas envasado, por metro cúbico, tenemos 22.380 calorías. 22.380 calorías por metro cúbico en gas envasado. ¿Qué nos indica esto? Que todos sabemos lo que nos regula el paso del gas hacia el quemador, después de que abrimos la perilla. Vamos a hablar de una cocina. Abrimos la perilla, sale el gas por el rovirete, viaja por el cañito, llega al quemador. ¿Con qué se encuentra ahí? Se encuentra con un paso calibrado. Ese paso calibrado tiene una luz determinada, por eso es calibrado, que deja pasar una cantidad de gas para que se mezcle con el aire y salga preparada para la combustión. Al tener un poder calorífico por metro cúbico de 9.300 calorías, ¿qué va a pasar? Por lógica, contra el inyector, el pico de gas envasado, va a tener un calibre mayor, o sea, el pico de gas natural va a tener un calibre mayor al de gas envasado. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ¿qué pasaría si utilizamos gas envasado con esos inyectores? Y se transformarían en sopletes las hornallas, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar prácticamente el triple de poder calorífico que está preparado ese inyector. Si la conversión es de gas envasado a gas natural, es más, no sé si sencillo, pero distinto. De gas envasado a gas natural, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un paso calibrado muy chiquitito y lo que va a dejar pasar de gas natural es una porción muy mínima y no sé si prende. Puede que prenda, pero ahí no prende generalmente. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En la conversión de gas envasado, o sea, tenemos que utilizar una cocina que está con gas envasado y la queremos pasar a gas natural. Bueno, ahí podemos agarrar los calisuares, una herramienta que se llama calisuar, y modificarles el paso calibrado. Esto es un cálculo que uno puede ir haciendo a ojo, dado que por ahí en la primer pasada no queda bien, porque la llama queda chica. Hay un par de situaciones a evaluar, pero podemos deducir que si estamos con un pico de gas envasado de 0,8, podemos estar trabajando hasta 1,6 de gas natural.
son valores no fidedignos, pero para que más o menos tengan una idea. O sea, si sabemos que tenemos el doble de poder calorífico en gas envasado que en gas natural, vamos a tener que abrir la luz del inyector para ayornarlas a las 9300 calorías que nos va a traer el gas natural. O sea, quizás para no pasarnos de rosca, hagamos una primera pasadita, probemos y después, si no quedó como corresponde, hacemos una segunda pasada con una medida mayor. Si se pudiese, esto se los dejo como dato técnico, después de haber hecho muchas conversiones. Si se pudiese evitar de sacar los inyectores o los picos, evítenlo. Ahí van a necesitar un tubito, o una llave T, o un tubito, una manijita cricket con un alargue largo, todo en un cuarto, con un tubito de un cuarto, un tubito de 7, un tubito de 8, un tubito de 3 octavos, si amerita. Los del horno son un poquito más grandes. Pero bueno, traten de que si pueden modificarlo desde arriba, dado que los calisuares son largos, si pueden modificarlo desde arriba sería un golazo, porque a veces aflojando se quiebran. Se quiebran y después ya se ven en una reparación un poquito mayor. Si el caso fuese al revés, que tenemos que modificar los picos de gas natural para ser utilizados en gas envasado, nos vamos a ver en la obligación de cambiarlos, dado que tenemos que reducir el diámetro. O sea, teníamos un paso calibrado para permitir pasar determinada cantidad de gas a 9300 calorías, y el que va a venir va a ser obviamente el triple más potente, y obviamente, como dije, se va a transformar en un soplete. Ahí sí nos vamos a ver en la obligación de sacarlos por cualquier manera, trabajándolos de a poquito, dado que se pegan a veces. Algunos vienen con un asiento cónico que, si se pasan mucho en el ajuste, después al momento de desarmar es un tema, pero en ese caso es inexorable, hay que cambiarlos porque hay que ir a una luz menor. En alguna situación, con mucha maña, pero esto ya hay que ser gasista, se pone una llave Allen, y en algunos tipos de picos, los amigos saben de cuáles estoy hablando más o menos. Se pone, por ejemplo, para citar una herramienta que uno puede tener en la valija, se pone en una llave Allen unos golpecitos, se remacha, se cierra la luz, y con el calisuar, pero en este caso más finito, se vuelve a regentear la luz. Si quedó bien, bueno, se arma. Si no, hay que ir y comprarlo. Yo sé que es incómodo, yo sé que por ahí uno tiene todo controlado, y salir a buscar dónde comprar es incómodo, pero bueno, no queda otra. Artefactos sin válvulas de seguridad. Dado que yo subí un video cortito, medio a modo broma, de un calefón universal, pero del año 60, que carece de todo tipo de elementos de seguridad. Incluso les estoy hablando de una mínima termocupla. Uno levanta una palanca, prende el piloto, sube al siguiente punto, abre una canilla, prende el quemador y se acabó. Se puede apagar, va a quedar saliendo gas. Eso se puede hacer si estamos trabajando en forma reglamentaria, y si pensamos presentar ese artefacto ante una inspección. Bueno, yo les sugiero que no lo hagan, o sea, no lo hagan de esa forma, porque obviamente sanción, ya vamos a hablar de las penalidades para el matriculado, pero hay una parte que se puede modificar y se puede anexar los elementos de seguridad a la normativa vigente, o sea, poner el artefacto bajo normas. Pero no lo hagan, no se metan en esos bailes. Si son artefactos que ya están fuera de normas, sáquenlos, no renieguen. Hay que
hablar mucho con la oficina técnica, evítense esos problemas. Yo los he realizado, he anexado válvulas de seguridad. Bueno, por ejemplo, ya tendríamos que empezar a hablar de calderas, pero las calderas llevan una electroválvula, que no va una, van dos, y en serie las dos. Por varios temas, pero cuando nos metamos en calderas vamos a hablar de eso. Quedan en serie, así como lo escuchan, en serie. Entonces, si falla una, uno sabe que ya tiene que empezar a hacer las tareas de mantenimiento y cambiar la electroválvula, que lo que hicimos alguna vez todos y está mal, es ir, dado que tiene una goma, que obviamente cuando el bobinado, la electroválvula corta, cierra el paso de gas automáticamente. Pero ¿qué pasa? Por ahí una pensión en Constitución se queda sin caldera, es un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos la goma, el gas sigue fluyendo, total queda una en funcionamiento. Ante cualquier problema va a saltar una, pero ¿qué pasa? Quizás ya pasó otro gasista, hizo lo mismo y ya quedamos sin ese elemento de seguridad. Artefactos sin elementos de seguridad, no se pongan a tocar, no se pongan a revisar, no se pongan a reparar. Los amigos profesionales sí, obviamente, pero los que no, que pueden correr el riesgo de que por quizás algún temita se apaguen y quede saliendo gas. Si bien el gas es perceptible yo prefiero un escape de gas que lo puedo percibir a través de los sentidos, porque obviamente al gas que cuando sale del pozo no tiene olor a nada, se le incorporan mercaptantes, que es el producto como se le llama, para que sea perceptible por los sentidos. Yo prefiero un escape de gas antes que un artefacto que esté combustionando mal y esté generando monóxido de carbono, dado que, bueno, hay porcentajes de monóxido de carbono letales, nos lleva a la muerte. Hay casos que verdaderamente fueron tragedia. Cuídense mucho en lo que sea elementos de seguridad, si es que no son profesionales en esto. Está el tema de la carboxihemoglobina, que no me salía en el momento que por ahí lo abordamos, pero se fija a la sangre como si fuese oxígeno y no tiene las propiedades del oxígeno. Estamos respirando nada. Problemas irresolubles. Bueno, yo puse la palabra irresolubles, pero básicamente es como lo describieron, estoy mirando el tiempo, en la pregunta. Tiros balanceados que no sirven. O sea, me preguntaron, Tano, mirá, tengo esta situación, me mandaron videos de tiros balanceados que se apagan. Dice, ya le hice en el tiraje, le hice una especie de babero para que no le dé el aire y la corriente, y empiezan a elaborar teorías que quizás está bien, son producto de la inexperiencia, pero no son problemas irresolubles. El tema, cuando pasa así, que la estufa prende, en piloto queda, al mínimo quizás queda, al máximo ya a los 10 minutos se apaga. No empiecen a buscar en lo que es corriente, no empiecen a buscar, corriente de aire me refiero, no empiecen a cubrir el tiraje, porque es para peor incluso. Es como que en un auto saquen una manguera del caño de escape y la metan dentro del carburador, bueno, lo mismo. El problema, si no está en los tirajes, y en este caso no estaba en los tirajes, por eso es que este amigo se volvió tan loco, estaba picada el cuerpo, o sea, el cuerpo de la estufa estaba picada, estaba mezclando dentro de la unidad el oxígeno con los gases de combustión, o sea que el quemador se volvía a alimentar con gas viciado, no tenía entrada de oxígeno. En esos casos la estufa está para cambiarla.
Lo que yo he hecho muchas veces es convertirla a una estufa de cámara abierta. O sea, se le hace un corte y se anula el tiraje y se deja tirando el calor al interior de la vivienda. Pero para poder hacer eso tiene que estar instalada en un lugar donde se pueda instalar un artefacto de cámara abierta. ¿A qué le llamamos cámara abierta? Artefacto que toma el oxígeno del interior y devuelve los gases de combustión al interior. Ejemplo, pantalla infrarroja. O sea, cada maniobra que vayan a realizar en base a lo que están escuchando de mí, tienen que tener en cuenta varios factores. Si es una estufa que está puesta en un comedor, tiro balanceado, porque la pusieron de tiro balanceado porque no tenían una razón muy clara y era barata o se la regaló el tío o vino así la casa. Bueno, si reglamentariamente y no duerme una persona ahí, porque si hay un sillón, ya no, se puede modificar y esos problemas irresolubles que le llamamos, que no es nada irresoluble, simplemente se picó en el interior y bueno, está mezclando los gases. Se puede modificar y hacer de cámara abierta. Un detalle chiquito, pero que hay que tener en cuenta, cuando amuren el tiraje, denle caída negativa. O sea, si tenemos el artefacto y vamos a poner el tiraje, traten de que quede con caída hacia afuera el tiraje, para que cuando llueve el agua no ingrese dentro de la estufa, porque he visto montones de casos. Me conformo, o el cliente se conformaría, con que lo pongan plano, que no tenga caída y que el agua elija de qué lado va a caer y hacia dónde va a ir. Porque un poco menos va a ir, pero si ustedes ponen la caída invertida, quizás porque no se dieron cuenta, cuando el agua cae en el tiraje, se llena la estufa de agua literalmente. Hay que romper y poner el tiraje con caída hacia afuera. Que no tiene que tener 1 metro de caída, un par de grados. Simplemente que caiga la gota y se vaya. Nada más. Bueno, espero ver cualquier cosa. Consultame de nuevo y te le paso una explicación más detallada por privado. Pero en la charlita creo que está bien. Creo que el concepto se entiende. No es un problema irresoluble. No le busques vueltas a las corrientes de aire. No le hagas baberos a lo que es el tiraje, porque no viene por ahí el asunto. Si bien sacaste el tiraje y me mandaste el video y estaba bueno, porque incluso lo cambiaste, el problema está dentro de la